Muy buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, esta mañana leía un tweet que decía que iba a estar yo con Florencia y Luana. Lo que hago yo, viejo como yo, tengo dos diosas. Pero la verdad que son dos diosas, no solo porque son mujeres, sino porque son trabajadoras, luchadoras. Y creo que la política se hace desde ese lado. Antes de empezar a tratar algunos temas propios de la seguridad social, les quiero pasar un aviso coloquial. Nosotros empezamos una cruzada, una pequeña cruzada, con el objeto de generar un gran debate en materia de seguridad social. Ese debate lo queremos dar con el director ejecutivo de ANSES. Estamos preparando una presentación ante el INADI por discriminación. Yo creo que hay un fuerte proceso de discriminación sobre los beneficiarios de la seguridad social, de palabra y de hecho. De palabra con los dichos despectivos tanto del presidente de la República como del ministro de Hacienda, como del propio Fondo Monetario Internacional, que plantean que el problema son los viejos o que el problema es la seguridad social. Si esa presentación ante el INADI no funciona, aspiramos a ir a la justicia penal y si no, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque creemos que hay una flagrante violación de los derechos humanos, hay infinidad de circunstancias, el haber bajado la jubilación mínima, el generar jubilados de primera y de segunda, que lo vamos a ir explicando en la charla. Y por último, queremos construir juntos un gran debate nacional. Un gran debate donde, si el problema es la seguridad social, que seamos parte de ese debate. Yo digo que hay una cosa que está objetivamente a la vista. Durante 12 años se reivindicó toda la política social como quizás los hechos más importantes del gobierno anterior. Nunca lo oí a Axel quejarse por lo que costaban los jubilados, el plan de inclusión y cosas por el estilo. Y sin embargo ahora ha habido un proceso de achique fenomenal en materia de seguridad social y la queja permanente es que el gasto está en la seguridad social, el gasto está en las asignaciones universales por hijo, el gasto está en las asignaciones familiares en el sur o en los coeficientes zonales o donde uno los quiera buscar. Lo cierto es que esto hay que ponerle algún costo y definir alguna política de Estado que debamos cumplir a través del tiempo, no solo para nosotros, porque yo siempre digo, los que estamos jubilados ya estamos, nos joderán un poquito más, un poquito menos, pero no nos van a cambiar demasiado la historia. Los que van a joder seguramente son los más jóvenes. Así que empezamos esa cruzada y lo único que le pedimos a la gente es que nos mande un mail a una casilla de mail que es debatesjubilados@gmail.com. Y desde ahí los vamos a ir manteniendo informados. Con el nombre y apellido, no hace falta más que eso, ni número de documento, ni la historia de nadie, no hace falta nada. Después, si esto va avanzando, si esto se va construyendo, si seguimos, si vamos logrando resultados, posiblemente después iremos buscando mayor información o no. Se verá eso con el tiempo, qué capacidad tenemos de construir. Lo cierto es que arrancamos hace una semana y hoy tenemos más de 16.000 incorporados, así que es un buen número y creo que tenemos que trabajar muy fuertemente. Es una cosa increíble que aparezca gente de Tierra del Fuego, de Catamarca, de Salta, de los lugares más insólitos, de pueblitos, aparece gente que uno no sabe cómo llega, pero llega. Así que para nosotros es una linda cruzada y todo aquel que quiera hacerlo, que lo haga. No necesariamente tiene que ser jubilado, pues jubilado, joven, viejo, chico, el que quiera, porque en definitiva este es un debate que involucra a toda la sociedad. Bueno, dicho esto, me voy a meter un poco ya más de lleno en el tema de la seguridad social. Nosotros estamos viviendo un proceso muy claramente neoliberal. Creo que eso se puede visualizar en todos los aspectos de la vida política argentina. Y como el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra, yo siempre cuento que yo tengo 68 años y en mis 68 años es la 4ª vez que me
tropiezo con la piedra del neoliberalismo, por lo menos en materia de seguridad social. Probablemente podríamos encontrar más antecedentes en otros aspectos. Y a mí también me gusta decir que para el neoliberalismo los fondos de la seguridad social es algo así como la miel para los osos, se zambullen de cabeza y se la quieren comer toda, no quieren dejar ni el tarro, porque efectivamente es donde el Estado acumula mayor cantidad de recursos, y como lo que se intenta siempre es una transferencia inversa de recursos, es decir, los sectores más vulnerables a los sectores más poderosos, siempre van por los fondos de la seguridad social. Y así muy rápidamente me gustaría contarles que en el año 68 en la República Argentina gobernaba el dictador Onganía y el ministro de Economía era Adalbert Krieger Bacena. Adalbert Krieger Bacena se tomó el trabajo y Borda, que esto también es muy importante, que era ministro del Interior, que era un gran jurista, produce la concentración de todas las cajas de jubilaciones y pensiones. Cajas casi todas en manos de los gremios. Los gremios, podremos discutirle mil cosas, pero lo que no podemos discutir es que son grandes administradores y en realidad habían logrado construir una serie de cajas todas superavitarias, no por su propia capacidad administradora, sino porque había pocos jubilados y muchos aportantes. De ahí viene la vieja leyenda, el 3-1, el 4-1, al que quieren volver algunos delirantes. Y entonces había grandes excedentes de dinero, y esos grandes excedentes los invertían en algo que se conoce como la capitalización completa. Compraban edificios, cosas que después cuando las necesitaban para pagar prestaciones se vendían y con esos recursos se beneficiaba el conjunto de la gente. Bueno, cuando se estatizan todas esas cajas, en 3 grandes cajas, había una enorme cantidad de recursos. Esa enorme cantidad de recursos, Krieger Bacena la pone en un bono a 40 años del 2% anual. Cuando se cumplieron los 40 años, nosotros quisimos averiguar qué había pasado con el bono. Y no estaba ni el bono. Yo siempre digo, mire que el Estado tiene 60.000 defectos, pero los papeles los guarda, que es maravilloso. Siempre hay un lugar donde están los papeles. Pero en este caso ni el bono estaba. Se lo había comido todo. Incluso esto generó una gran leyenda, que muchos recordarán, que es la leyenda de la marcha de los miércoles de los jubilados en la década del 90, que decían, devuelvan la plata que le robaron a los jubilados. Bueno, esa era la plata que le robaron a los jubilados. Así que era una leyenda, pero con muchos visos de realidad. Efectivamente, se habían llevado la plata de los jubilados y nunca la habían devuelto. El siguiente proceso neoliberal fue el de Martínez de Oz. Martínez de Oz, ¿qué hizo? Algo que otros después reprodujeron en minoría, pero que él lo hizo en su integridad, eliminó las contribuciones patronales y las reemplazó por el crecimiento del IVA. Creo que aumentó 4 puntos del IVA en ese momento y eliminó las contribuciones patronales. Los puntos que incrementó del IVA nunca fueron al sistema previsional y las cajas entraron en una crisis fenomenal que después, donde empieza toda esa caterva de juicios, de que la cantidad de juicios porque se congelaron las jubilaciones, la gente ganaba muy mal, se empezaron a hacer juicios. Y entonces terminó la crisis del 648 y posteriormente nos va a llevar a la crisis de la privatización del sistema previsional que se produce en la década del 90. La privatización no la voy a nombrar mucho, no la voy a comentar mucho porque todos la conocen y es casi gastar pólvora en chimango. Así que lo que sí que me gustaría marcar, que quizás nosotros hoy en materia de seguridad social tenemos un enorme privilegio para discutir, o por lo menos para mirar. ¿Y cuál es ese privilegio? Tenemos que entre 2 gobiernos neoliberales tuvimos un gobierno nacional y popular. Y entonces la comparación se hace muy fácil entre una cosa y otra. ¿Cuál era el piso que nos deja el neoliberalismo? ¿Qué es lo que se logra a través de un gobierno, nacional y popular? ¿Y qué es
lo que viene a ser a posteriori el nuevo gobierno neoliberal. Y mire, supongamos que el dólar estuviera a 40 pesos, que es más o menos lo que está. Cuando se va de la Rúa, que forma parte de ese proceso, los jubilados ganaban de jubilación mínima 150 pesos dólares, todos lo recuerdan. Esos 150 pesos dólares, si yo hoy los multiplico por 40, me da 6.000 pesos. Es decir, eso es con lo que vivían los jubilados de la década del 90. Pero además de vivir con una jubilación equivalente a los 6.000 pesos de ahora, esos jubilados eran privilegiados en la sociedad argentina. ¿Por qué eran privilegiados? ¿Cómo alguien que ganaba 6.000 pesos podía ser privilegiado? Es muy sencillo. En la Argentina había 3.200.000 jubilados y pensionados, 1.400.000 pensionados y 1.800.000 jubilados. Hoy hay 8.200.000 de jubilados, pensionados y pensiones no contributivas. Eso significa que en ese momento había 5 millones de personas que estaban a la intemperie, que no tenían absolutamente nada. Por eso aquellos que tenían los magros 6.000 pesos, que no nos resulta concebible que alguien pudiera vivir el día de hoy con esos 6.000 pesos, eran privilegiados en el conjunto de la población. Pero además cualquiera también que se acuerde, recordará a Neustadt con algunos expedientes mostrando que los jubilados eran todos truchos, que un mismo certificado se utilizaba para 1000 cosas. Ese era el argumento más extraordinario para blanquear que no se liquidaban expedientes, porque si eran truchos, ¿cómo voy a poner al pago jubilaciones? Así que esta era la situación en que empezó o que dejó el gobierno neoliberal. ¿Y qué es lo que pasó a posteriori? A mí me gusta, quizás por una cuestión de edad, parafrasear a Sui Generis y digo, hubo un tiempo que fue hermoso. Para todos los que tomamos como vocación trabajar en temas de seguridad social, creo que tuvimos la maravillosa oportunidad de vivir la etapa más revolucionaria, más floreciente de la seguridad social en toda su historia. Y esto lo voy a tratar de explicar, aunque sea a grandes trazos, para que también nos sirva de ejemplo de lo que podemos construir si tenemos capacidad de trabajar lo suficientemente bien para que en el 2019 no haya un nuevo gobierno neoliberal. Cuando empieza el gobierno, se encontraba en una situación económicamente cuasi desesperante. No había recursos. Recuerdo que se hablaban de reservas del orden de los 10.000 millones de pesos, donde realmente la situación era casi caótica. Y sin embargo, esos magros pesos que tenía el Estado, tomó una decisión que fue justamente dárselos a los que menos tenían en el sistema de seguridad social. Yo les quiero recordar que Néstor Kirchner dio 12 aumentos de la mínima jubilatoria y duplicó por lo menos 2 veces el aguinaldo. Y ese fenómeno es el que empieza a hacer girar la rueda, que empieza a hacer funcionar la economía en la Argentina. Porque la capacidad de demanda que genera ese recurso puesto en manos quienes tienen pocos recursos y demandan consumo, hizo que la economía empezara a funcionar. Ese fue el primer giro de la rueda para empezar a conformar un crecimiento económico adecuado. A eso le sigue lo que se conoció como el Plan de Inclusión Jubilatoria. El Plan de Inclusión Jubilatoria son los 3,5 millones de jubilados a quienes Duhovne despectivamente denomina como los jubilados de la moratoria.
Miren, la primera crítica que se hizo sobre ese tema es que esos jubilados no tenían aportes, porque también dejan traslucir que son jubilados de la moratoria o sin aportes. Esos jubilados pagaron sus aportes 2 veces, y se los voy a explicar por qué. El sistema de seguridad social en ese momento, hoy es el 35%, pero en ese momento era el 50% de los recursos eran recursos impositivos, es decir, por impuestos. Y el otro 50% era por aportes y contribuciones. Por lo tanto, cada vez que una persona compraba 1 litro de leche, un paquete de yerba, lo que fuera, pagaba un impuesto que iba al sistema de seguridad social hasta ese momento para financiar a los que, entre comillas, tenían aportes, a los trabajadores formales. Y después pagaron a través de una moratoria. Yo los invito a todos ustedes, cuando lleguen a su casa, pongan la ley 25994 en la computadora, o que le pidan a un hijo si es necesario. Y lean el artículo 6. Ese artículo 6 dice que las personas que no tengan la cantidad de aportes necesarios podrán acogerse a una moratoria de la ley tal, que no recuerdo cuál es el número de la ley en este momento. Esa ley fue dictada para que los empresarios y los comerciantes y los profesionales blanquearan sus deudas ante la firma. Yo siempre digo que cuando se hace esto para los empresarios, los profesionales y los comerciantes, es una sabia medida de política económica. Cuando se usa la misma moratoria para blanquear las deudas de las mujeres que no tienen aportes, eso es un dispendio de la política populista adivinante. Por eso creo que, en definitiva, han tratado de bastardear, de humillar, de desacreditar a aquellos beneficiarios, pero quizás hay algo que sea más indignante. Ustedes saben que Duhovne dijo muy suelto de cuerpo en un programa de televisión que la gente en la calle le pedía que le dé baja las jubilaciones de la moratoria. Yo quiero que cualquiera de nosotros reflexionemos acá en una casa, un hombre de 80 años, una mujer de 75 años, terminan de comer, se ponen a ver animales sueltos y oyen al ministro diciendo esto: él y ella tienen un plan de inclusión jubilatoria. ¿Qué habrán sentido esa noche? ¿Habrán dormido? ¿Alguien se imagina que le digan que le van a bajar la jubilación a los dos y esas personas van a estar tranquilas? Le habrá dicho: vieja, nos quedamos sin ningún ingreso. Y lo peor es que al día siguiente no lo desmintieron, y al otro día tampoco, y aún hoy no lo han desmentido. Es una barbaridad jurídica. Jurídicamente es casi imposible, aunque para Macri cualquier cosa jurídicamente es posible, pero es casi imposible hacerlo. Pero aún no haciéndolo, el solo hecho de haberlo dicho es criminal, porque produce una depresión de tal magnitud que lleva a la gente a la muerte. Y eso es lo que hay que tomar conciencia. Y lo peor de todo, que tengo el pleno convencimiento que lo dijeron solamente para congraciarse con el periodista y para que se generara un debate alrededor de eso y poder meter abajo de la mesa otros temas que les resultaban mucho más importantes. Pero están jugando con la vida y la muerte de la gente. Esto es lo inhumano del neoliberalismo, y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Que para hacer ese fenómeno de transferencia de recursos de un lado al otro, no tienen límite. Y que van a seguir haciendo cualquier cosa relacionada con esto. Y después del plan de inclusión jubilatoria que tanto nos enorgullece, y quiero contar una anécdota antes de pasar del plan de inclusión, que yo siempre cuento
y que al principio cuando la contaba me producía cierta emoción, hoy ya estoy bastante curado de tanto repetirla, y entonces ya no me emociono tanto como antes, pero la situación sigue siendo realmente muy extraordinaria para mí. Ustedes saben que en el norte argentino se utiliza mucho el hacer el acto público para la entrega del derecho al beneficiario. Y cuando se hizo el plan de inclusión jubilatoria, fuimos a Santiago del Estero, estaba el gobernador, y entonces, claro, el plan de inclusión jubilatoria no tenía resolución, no tiene nada, porque es todo por internet. Así que lo que se hacía, se doblaba un papel en blanco y se le entregaba el papel en blanco para tener un físico para que la persona pudiera recibir en el momento del beneficio. Y entonces la gente de protocolo había seleccionado a la mujer más viejita del lugar, naturalmente, para que resultara más impactante el acto. Y entonces viene el gobernador, le entrega a la mujer, y entonces cuando recibe su papel, se da vuelta a la mujer para irse, y un periodista pícaro le dice: abuela, ¿qué edad tiene usted? 91 años, le dice la mujer. ¿Y qué siente en este momento? Y la mujer dijo: es la primera vez en mi vida que le voy a poder comprar un helado a un nieto. A mí me parece que ese solo hecho justifica lo maravilloso que significó, porque ese hecho se puede multiplicar por millones en la Argentina, porque eran 3,5 millones de personas que habían perdido toda esperanza de tener un beneficio de la seguridad social que no tenían. Llegó el plato fuerte con nuestro amigo que habló aquí, con quien tuve el enorme gusto de trabajar unos cuantos años y seguir siendo su amigo, que fue la reestatización del sistema previsional, que todos conocen, así que solamente voy a contar una anécdota. Yo en ese tiempo era director de un centro interamericano de estudios de seguridad social que estaba en México, y recorríamos distintos eventos donde se hablaban los temas de seguridad social. Y entonces cuando se produce la estatización del sistema, claro, todo el resto de los países no habían avanzado a semejante nivel. Entonces cuando íbamos a un evento, nosotros sacábamos pecho, aparte, porteño y fanfarrones, se imaginan, nos sobraba pecho. Y además, ¿cómo no nos iba a sobrar pecho si fuimos el primero y único país de la Tierra que logró volver de un régimen de capitalización a un régimen de reparto? ¿Cómo no íbamos a estar orgullosos? Y la gente nos preguntaba y se sorprendía cómo hicieron, cómo lo lograron. Porque en realidad nadie se atrevió a tanto. Nadie se atrevió a molestar al mercado financiero de tal forma. Y después vino quizás lo más maravilloso de todo y lo más revolucionario, que fue la ley de movilidad jubilatoria, que Duhovne dijo que no se aplica en ninguna parte del mundo, y tiene razón, porque es única. Efectivamente es única. Y es única por su concepción y por su visión de futuro. Y la voy a tratar de explicar porque nadie la explica, para que se entienda cuál es la trascendencia de esa ley de movilidad. Esa ley de movilidad tiene una ecuación que se forma de dos patas. Una es con la recaudación y otra con el salario. Si la economía empieza a funcionar, si algo de la economía empieza a funcionar, ¿cuáles son las dos variables que primero evolucionan a favor? Sin duda, la recaudación y el salario. Porque se incrementa la demanda y el incremento de la demanda justamente beneficia esos dos sectores. Pero eso ocurre a la inversa cuando la economía viene para atrás, como es el caso del 2015 o del 2018 con Macri. Porque esto es lo que se llama una fórmula procíclica, sigue el ciclo económico. Y para que tengamos dimensión de la trascendencia de esa seguida del ciclo económico, le digo que cuando empezó a funcionar
en diciembre del 2008, la fórmula de movilidad jubilatoria, el salario de los jubilados estaba en el 70% del salario vital mínimo y móvil de los trabajadores activos. Cuando en febrero o en marzo del 2015 había alcanzado el 81% del salario vital mínimo y móvil. Y si hubiera seguido funcionando y hubiéramos seguido teniendo una economía en crecimiento como veníamos, se iba a dar la enorme paradoja que los jubilados le iban a empujar el salario a los trabajadores activos. Porque cuando los jubilados superaran el 82%, los trabajadores activos dirían, momentito, nosotros queremos ahora tener una diferencia de 18 puntos con los jubilados. Y entonces los jubilados iban a hacer que le aumentaran el salario a los trabajadores activos. Fíjense qué fenómeno extraordinariamente curioso. Pero también es cierto que cuando viene Macri y hace la caída económica, la fórmula empieza a dar negativo. Para eso había una solución. Y esa solución, ideada justamente por Amado, era el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene como único objeto pagar prestaciones de la Seguridad Social. Y ese pagar prestaciones de la Seguridad Social lo pone en términos extraordinarios. Es decir, que cuando la crisis económica hace que el salario del jubilado se deprecie, tiene que aparecer el Fondo de Garantía para equilibrarlo con la inflación. Y cuando empieza nuevamente el ciclo económico a crecer, se retira el Fondo de Garantía y vuelve a acumular los excedentes del sistema de seguridad social. Porque eso es, en definitiva, lo que es el capital técnico de cualquier sistema de seguridad social en cualquier país desarrollado de la Tierra. Porque ese es el concepto. Tratar de ponerle un piso a la caída. Sin embargo, obviamente no necesito decirles que Macri no puso ningún piso y los dejó caer a pedazos. Pero como todo tiempo maravilloso también termina, nos llegó el tiempo de Macri. Y a los pocos tiempos de Macri tuvimos una ley que se vendió con bombos y platillos, parecía que salvaba a todos los jubilados y pensionados, que era la reparación histórica. La ley de reparación histórica, con la que simplemente acoto que uno de los amparos que presenté fue contra eso, contra viento y marea, porque todo el mundo creía que la reparación histórica lo salvaba. Pero yo voy a contar 2 o 3 cosas de esa ley de reparación histórica. La primera de ellas, que esa ley cometió el delito, si uno quiere, o cometió la barbarie de bajar la jubilación mínima del 20%. Cosa que de eso ustedes saben que no se habla en los medios. Porque la PUAN, la pensión universal para el adulto mayor, paga el 80% del salario de la jubilación mínima. Ahora, si yo pago el 80% de algo, lo bajo 20%. No hay que ser muy mago para darse cuenta de que es así. Lo que pasa es que eso es eufemismo, de que le pago el 80% hace creer que sigue habiendo un salario mínimo que es 20% más arriba. Pero ocurre que hoy en la Argentina hay 100.000 compatriotas que están cobrando esa pensión universal del adulto mayor y cobran 6.904 pesos. Es decir, que hay 100.000 personas que están cobrando la jubilación realmente mínima de 6.904. Por lo tanto, esa es la jubilación mínima, no la otra. Ahora, los invito a reflexionar y mirar y analizar. Dividamos los 6.900 pesos. Dividamos los 6.900 pesos por 40. Les va a dar alrededor de 165, 168 dólares. Es decir, estamos al 10% de haber dado la vuelta y mordernos la cola con la jubilación que el neoliberalismo anterior nos dejó. En solo 3 años. En solo 3 años. Ahora, hagamos la otra cuenta. ¿Cuánto era lo que ganaba un jubilado en la época de Cristina? 459 dólares es lo que dejó. Llegó a tener 509, pero 459 es lo que dejó. Multiplíquenlo por 40. Le va a dar casi 18.000 pesos.
Es decir, casi tres veces lo que es la jubilación mínima actual. ¿Ustedes sois algún comunicador que diga estas cosas? En algún lado de la televisión oficial se dice que la jubilación mínima actual representa el 39% en dólares de la jubilación mínima de la época de Cristina. Fíjense qué hecho increíble. Y sin embargo, que no se hable de esto. Y si la quieren comparar, porque decimos, no, mire, son solo 100.000, yo les aclaro que esos 100.000 son hoy 100.000, pero van a reemplazar los 3,5 millones del plan de inclusión jubilatoria. Porque por cada uno que cae del plan de inclusión jubilatoria entra una PUAN. Porque en definitiva es el que va a dar cobertura a ese grupo social de pobres, de pobreza casi absoluta, o de personas que trabajan en la economía informal. Para eso están. Y como no los quiero aburrir demasiado, solamente me gustaría decir 2 o 3 cosas de dónde estamos para que nos instalemos, además de decir esto de la jubilación mínima. Ustedes saben que uno de los objetivos inmediatos del Fondo Monetario Internacional fue la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria. Eso ocurrió en diciembre del año pasado, en una sesión escandalosa, donde realmente, por un lado, era muy triste que se lograra una votación de esas características, pero por otro lado era muy gratificante ver cómo la sociedad se movilizó, cómo la política tomó entidad y sentido de importancia en ese juego o en ese trabajo. Y se perdió una batalla política, pero se ganó una batalla cultural, que es instalar un tema y a partir de ahí seguramente empezar el proceso de caída del actual gobierno de Macri. Pero esa ley, cosa que tampoco se sabe, y por eso me gusta mucho que haya gente joven acá, y que es bueno que lo sepan y que lo repitan. En esa misma ley le bajaron la jubilación futura a los trabajadores activos actuales el 20%. Porque a los jubilados y pensionados se les aplica la fórmula Pichetto, 70% inflación, 30% RIPTE, y eso da menos que la inflación. A los trabajadores activos, para actualizarle el haber con el que van a cobrar la primera jubilación, se les aplica solo RIPTE, y eso da 20% menos que la inflación. Así que les bajaron a todos los trabajadores activos el 20% de la jubilación sin que nadie se diera cuenta, porque de lo único que se habló fue de la otra fórmula. De esa fórmula no se habló. Y diría, la mayoría de las organizaciones gremiales todavía no han tomado conciencia, porque cuando lo tomen tienen que tomar las calles. Por este motivo, porque están perjudicando a sus trabajadores activos actuales, que son los más perjudicados en términos de futuro. Y para solamente dar otros datos de los cuales no se hablan, ustedes saben que el presidente dijo que los jubilados le iban a ganar con esta nueva fórmula a la inflación, que lo repitió el ministro de Jóvenes, Carrió se daba vuelta en la banca y decía, quédense tranquilos chicos, que los jubilados van a ganar más que la inflación. Y lo repitió Basavilbaso y como lorito, y lo repitió Marcos Peña, y como lorito repitió todo el gobierno. Vamos a ver cuál es la realidad. El último aumento con la ley de movilidad anterior fue en septiembre del año pasado. Entre septiembre del año pasado y septiembre de este año, las jubilaciones aumentaron el 19,19%. Los invito a cualquiera de los que sea jubilado que cuando lleguen a su casa saque el recibo de septiembre, jubilados son muy prolijitos en general, saquen el recibo de septiembre, multiplíquelo por 1, 19 y va a ver qué es lo que cobra hoy. Ahora, en ese camino hubo 34% de inflación, es decir que perdió el 15% contra la inflación. Y ya le anticipo, porque ya se sabe cuál va a ser el incremento
para fin de este año, que va a ser el 28,4 total, en todo el año, 28,4. Pero no es del solo del año, sino que es de 15 meses, porque en diciembre no hubo aumento. Y como lo transformaron, la fórmula anterior, en trimestral, se comieron un trimestre. Aclaro también que es otro de los juicios que yo le gané al ANSES, pero no importa. Por lo tanto, todos los beneficiarios de la Seguridad Social van a cobrar el 28,4 más que lo que cobraban en septiembre. Pero todos prevén que la inflación de este año, solo de este año, sea 45%. Pero además hay 6,1% del trimestre anterior. Por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo de los beneficiarios va a ser alrededor del 27 o 28% para este año. Es decir, cuando nos prometían que íbamos a ganar el 4, terminamos perdiendo el 28,7. Tendría 100.000 cosas para contarles, solamente tiene el último dato, que es el tema del Fondo de Reparación Histórica, no de reparación, fue el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del cual tanto se habla. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía, cuando Amado hizo el proceso de estatización de las administradoras de fondos de pensión, 30.000 y pico de millones de dólares. Cuando Cristina entrega el gobierno tenía algo más de 66.000 millones de dólares. En este momento hay 35.000 y pico de millones de dólares, es decir, se llevaron 31.000 millones de dólares que se fueron por la canaleta de las financieras, por decirlo medio educadamente. Pero no solo eso, además se comieron 11.000 millones de dólares del blanqueo que fueron ANSES. Es decir, el verdadero saqueo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es 42.000 millones de dólares que se los llevó el mercado financiero, haciendo malos negocios ANSES. Hay toda una explicación técnica que no lo voy a aburrir dándosela, pero lo cierto es que del Fondo de Garantía desaparecieron esos 42.000 millones de dólares. Con este paneo medio rápido, para darle un sentido a todo esto, a mí me gustaría contarles cómo se constituye o cómo se construye una sociedad capitalista como la que nosotros vivimos. Una sociedad capitalista como la que vivimos en general está conformada por un 8-10% de empresarios o de sectores financieros, los ricos, por decirlo de alguna manera, que son los dueños de los medios de producción y de los medios de comunicación, y además tienen 1000 herramientas para defender sus intereses: la unión industrial, la sociedad rural y la cantidad de identidades que quieran, y construyen centros de estudio, y contratan periodistas, y preparan periodistas, y pagan periodistas, y hacen todo lo que tengan que hacer para defender sus intereses. Después hay un 35-40% que son aquellos que se conforman, que son los que se conocen como el mercado activo o los trabajadores activos. Generalmente hay uno incluye los activos más formales, que sostienen como elemento de defensa a los gremios, y está muy bien que los tengan. Y los gremios también, por su propia naturaleza, conforman instituciones para defender sus intereses, y preparan periodistas, y hacen lobby. Cuando se les acaban todas las herramientas que tienen la medida de acción directa. Esas medidas de acción directa son generalmente el paro, movilización, quita de colaboración, etcétera, etcétera, hasta que logran su resultado. Y del otro lado, queda alrededor de un 50% de personas que de una manera u otra viven de la seguridad social. Y entonces la pregunta del millón es, a ese otro 50% que no tienen capacidad de armar centros de estudio, no pueden armar gremios, no pueden armar nada de esto, ¿quién los defiende? ¿Quién es el que ejerce la defensa real? El que debería. Mire, yo creo que hay algo que los defiende, y ese algo es la política. Porque es a través de la política donde se puede lograr entender la realidad de un país y
generar un proyecto de desarrollo a partir de los sectores más vulnerables. Por lo tanto, ustedes fíjense que cada vez que un medio de comunicación nos quiere bastardear o quiere bastardear a lo nacional y popular, ¿qué dice? Ya vienen haciendo política. Van a los barrios y hacen política. Hacen movilizaciones y hacen política. ¿Y qué vamos a hacer si no es política? Miren, le voy a contar una pequeña, muy pequeña historia que a mí me marcó muchísimo. Cuando estábamos en la inclusión jubilatoria, yo estaba en ANSES, teníamos una gran discusión de si iba a generar un déficit o no iba a generar un déficit el plan de inclusión jubilatoria. Cuando estábamos en el medio de esa discusión, fue Néstor Kirchner al Parlamento a dar el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias y reivindicó el plan de inclusión como su principal política social. Y digo, si este es loco, lo reivindica, ¿qué tenemos que discutir nosotros? Y esa es la realidad, porque es la decisión política tomada en el momento adecuado para transformar la realidad. Por lo tanto, mi mayor preocupación no es derrotarlo a Macri, porque creo que a Macri es posible derrotarlo. Diría, es casi fácil derrotarlo. El problema es que no venga otro Macri, que nos lo vistan con pollerita y ojos lindos. El problema es el neoliberalismo, porque la derecha siempre tiene plan. Y entonces nosotros, lo que yo creo que tenemos que hacer es una revolución silenciosa, una revolución donde cada uno haga lo que puede, donde si no se puede movilizar porque su capacidad física no se lo da, que hable con el vecino, que hable con el de al lado, con el pariente, con todo el mundo. Con el remisero. Con el remisero, con quien sea necesario. Es necesario usar la palabra, el ejemplo, la comparación para cambiar la realidad. Y aquellos que tengamos capacidad física para movilizarnos, tenemos que ganar la calle, ocuparla, pero ocuparla como se debe ocupar, con el planteamiento de la defensa de un gobierno nacional y popular, y construir una alternativa que sea unidad en la acción, pero unidad en la acción para producir una transformación y para realmente poder lograr un gobierno nacional, popular, democrático, como dice Cristina, ahora feminista. Gracias.